Amadas hermanas en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras. Sean todas ustedes bienvenidas a este tiempo de estudio y meditación en la palabra de nuestro Dios. Hoy 24 de agosto habremos de analizar el estudio bíblico que presentaremos el próximo sábado con la bendición de Dios. El título de este estudio es Pureza en el matrimonio. Vamos a hablar de este tema tan importante, analizando los aspectos que se mencionan aquí en nuestro material bíblico y también exegético. Y para ello vamos a pedir pues la bendición de Dios para que este estudio sea de edificación para cada uno de nosotros. Las invito, mis hermanas, a que me acompañen a participar de este tiempo de oración. Vamos a pedir a nuestro Dios para que seamos todos edificados a través de el análisis de este tema. Las invito a hacer oración, hermanos. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, creador del universo, Dios eterno que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. Una vez más a este lugar excelso donde tú habitas, Señor, rodeado de huestes celestiales. Elevamos nuestra súplica, Padre, y te damos gracias porque nos concedes la vida, la dicha de existir, eterno Dios, y la oportunidad de ocupar nuestro tiempo una vez más en la meditación, Padre, de tu palabra, del consejo que tú nos provees a través de tu escritura y que creemos sumamente importante, eterno Dios, para la realización de nuestras personas, de nuestra vida, eterno Dios, y también de nuestro pensamiento transformado a tu voluntad, Señor, de acuerdo a esta palabra que habremos de escuchar. Esa transformación, eterno Dios, de la que todos esperamos ser objetos en algún momento y poder lograr, eterno Señor, antes de que tu Hijo Jesucristo venga y que podamos estar en la plenitud de fe, eterno Dios, habiendo cumplido con obediencia lo que agrada delante de tus ojos. Padre eterno, sabemos que para ello habrás de darnos dirección, habrás de darnos consejo, Señor eterno, y que con la intención que haya en nuestro corazón para obedecer cada uno de estos mandamientos, seguramente, eterno Señor, haremos una vida que sea agradable delante de tus ojos y también afirmaremos, Padre eterno, el compromiso que tú nos has dado, Señor, para vivir con nuestros compañeros y compañeras en este punto y que son parte, Señor, de ese viaje en el que nos dirigimos, Padre eterno, al reino de tu Hijo Jesucristo. Bendice a mis hermanas que el día de hoy se han conectado y que nos acompañan en este tiempo de estudio de tu palabra, a quienes van a edificarse a través de la retransmisión de este servicio de culto, que todo sea para tu honra y gloria y que en nuestro corazón haya, Señor, un espíritu de disposición, un espíritu eterno, Dios, de apresto para entender, Señor, tu voluntad y buscar cumplir, eterno Señor, esto que nos puede edificar. Te damos gracias por escucharnos, Padre eterno, y con humildad todo eso venimos a suplicártelo, apoyados de los méritos santos del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, mis amadas hermanas, vamos a dar inicio a este tiempo de estudio. El tema del día de hoy es pureza en el matrimonio. Hermanas, pues es un tema muy importante, creo que lo hemos mencionado ya en muchas ocasiones, lo hemos escuchado tal vez porque es un tema importante. Entonces voy a invitar a mi hermana Isabel Morín a que nos apoye a leer el objetivo de esta lección. Adelante, hermana Isabel. Mi hermana Isabel está un poco ocupada, pero mi hermana Juanita puede apoyarnos. Adelante, hermana Juanita. Sí, El hermano, pasa. objetivo. Adelante, Sí, hermana. hermano, Sí, pasa vos. pasa vos, hermana. Pasa vos, hermano. El objetivo dice valorar el matrimonio como un pacto santo establecido por Dios, fomentando la felicidad, la fidelidad y el respeto mutuo, la comunicación y la pureza en la relación conyugal, al fin de reflejar el amor, la unidad y la santidad que caracteriza la relación entre Dios y su pueblo. Amén. Amén. Bien, en este objetivo, hermanas, vemos cumplido el propósito del estudio que vamos a llevar a cabo y tenemos confianza de que al terminar, pues la exposición de este tema habremos de cumplir
estos aspectos que menciona el objetivo: valorar el matrimonio como un pacto santo establecido por Dios, fomentar la fidelidad, el respeto, la comunicación y pureza, y finalmente, hermanas, tener en cuenta que este hecho, el hecho de lograr una interacción edificante en los esposos, en el matrimonio, pues es importante, hermanas, porque dentro de la representación de las cosas que la palabra de Dios presenta delante de nosotros, esto tiene un significado especial. El apóstol Pedro habla de ello y dice, bueno, es que esto es un misterio, pero yo hablo acerca de Cristo y la iglesia. Entonces, esto tiene una representación, mis hermanos, y es algo profundo, porque en la medida que Dios nos pide que seamos sujetos unos a otros y que procuremos esta forma de convivencia santa en el matrimonio, nosotros podemos ir cambiando muchos aspectos que hemos aprendido en el mundo y que de pronto, hermanos, pueden ser totalmente contrarios a lo que ahora la palabra de Dios expresa para nosotros. Vayamos, hermanas, a la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 4 al versículo 6, y para ello voy a invitar a mi hermana Yared a que nos apoye a leer esta porción de la escritura. Adelante, hermana Yared. Sí, hermano, dice así. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Amén. Amén. Gracias, hermana Yared. Dios le bendiga. Amados hermanos, bueno, en esta lectura que nosotros tenemos se da una confrontación que el Maestro Jesucristo tiene con algunos representantes del judaísmo, en este caso del movimiento fariseo, y ellos le cuestionaban en el contexto de esto que mi hermana Yared nos comparte, le preguntaban al Señor Jesucristo la razón por la que ellos podían dar carta de repudio a la mujer, ¿no? Le preguntaban esto: ¿es lícito dar a la mujer carta de repudio? Y Cristo decía, bueno, no, no es sano, porque al principio Dios no quiso eso. Los hizo macho y hembra, dice la lectura en el versículo 4. Entonces, Cristo en el versículo 5 expresa esto, amados hermanos, que nosotros consideramos, ¿no? En el ejercicio de el cumplimiento de el compromiso matrimonial. Cristo expresa esto que cita precisamente la escritura en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículos 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Esto el Maestro Jesucristo lo expresa y responde en parte a la interrogante que los fariseos tenían para con él en aquel tiempo, ¿no? Es la forma en que Cristo tiene para responderles a ellos. Y es muy importante en este caso para el tema que nosotros vemos ahora, porque dice el versículo 6, así que ya no son, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y aquí es importante, mis hermanas, mencionar en este sentido que Jesucristo está haciendo un agregado en esta parte, ¿no? Cristo está diciendo que cuando Dios une algo a través de un pacto de compromiso como es este que nosotros llevamos a cabo en el acto de matrimonio, tenemos que comprometernos a no separarlo, a no desunirlo. Se ha comentado en algunos otros casos, hermanas, que generalmente solemos involucrar a terceros en este asunto, ¿no? Y decimos, bueno, que una mujer no nos distancie, que otro hombre no se involucre en nuestra unión, pero generalmente es un asunto, mis hermanas y hermanos, que involucra las condiciones que particularmente cada uno de nosotros antepone, ¿no? Entonces, Cristo está hablando de una situación que involucra principalmente y primeramente a los que son dados a este compromiso, en este caso a los que hacen el juramento de fidelidad, ¿no?
Y en este sentido, pues son tanto el hombre como la mujer los primeros implicados y a quienes Cristo da esta orden. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué queremos decir con esto, mis hermanas? Queremos decir que es nuestro compromiso como hombres y mujeres hacer que el matrimonio que nos une delante de nuestro Dios, el matrimonio que representamos y que hemos juramentado a los ojos de nuestro Dios, sea respetado. Bien, con respecto al matrimonio, hermanas, se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Se ha mencionado el hecho de que en la Biblia no hay datos de un matrimonio, el ejercicio de un matrimonio realizado, no hay un mandamiento de ejecución total, un protocolo de cumplimiento de matrimonio, y de pronto algunos tienen este asunto como algo difícil o complicado de entender, porque a vista de ellos no hay un pasaje que testifique que Dios ordena este tipo de pacto, ¿no? Pero bueno, la escritura dice así: vayamos al libro de Malaquías y veamos cómo Dios, a través de su palabra, expresa que Él es testigo de alguna forma de esto que el hombre hace, ¿no? Del pacto que tanto hombre como mujer llevan a cabo. Dice Malaquías capítulo 2. Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura, amadas hermanas, al versículo 14. Dice Malaquías 2, versículo 14. Vamos a invitar a leer a alguien más de mis hermanas. Mi hermana Isabel Morín nos apoya a leer, por favor. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Amén. Amén. Bueno, ¿qué queremos dar a entender con este pasaje? La lectura, hermanas, que mi hermana nos comparte, dice: porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, dice. Entonces, mencionábamos el aspecto, hermanas, del matrimonio y de las formas distintas en las que culturalmente ha venido ejerciéndose este acto a través del tiempo y a través de las formas distintas que culturalmente y socialmente se han llevado a cabo a través del tiempo, ¿no? Pero lo que no podemos negar en ese sentido es que, no obstante, las costumbres y las formas han cambiado de muchas formas, de muchas maneras. Hermanos, Dios expresa a través de esto que escribe el profeta Malaquías, que Dios de alguna manera viene a ser un testigo de ese enlazamiento, de ese pacto que hombre y mujer llevan a cabo. Y por eso nuestro Dios, en este pasaje del versículo 14, le dice a los hombres, ¿no? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, vemos ahí una forma de entender cómo este pacto, este compromiso, se lleva a cabo y sí es de alguna forma, amados hermanos, validado por parte de nuestro Dios. En este sentido, nosotros como Iglesia de Dios Israelita tenemos formas y costumbres propias de llevar a cabo matrimonios dentro de las congregaciones de la Iglesia de Dios Israelita. Hay protocolos para llevar a cabo ceremonias, un manual de ceremonias explícito con respecto a esto, hermanas, y creemos firmemente que la palabra de Dios sigue vigente en ese sentido, ¿no? Veamos otro pasaje antes de ir a los párrafos, hermanas. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 28. Entendamos pues un poco más de este tema tan importante que, lo hemos dicho, hermanas, es un tema que ya hemos meditado en otras ocasiones, pero que no termina de sorprendernos, creo. Siempre habremos de tener algo importante para meditar en él, porque la palabra de Dios es así, es viva y eficaz, dice Pablo en su carta a los Hebreos, es penetrante y siempre tiene una forma y manera, hermanas, de hacernos aprender. Vamos a leer esta porción de la escritura en Efesios capítulo
5 les dije. Sí, versículos 21 al versículos 28. Am, Voy a leer, hermanos. Dice así el pasaje. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. Entonces vemos dos aspectos importantes en esta lectura, hermanas, bíblica que compartimos con ustedes, que creemos prudente en el tenor de este tema que vamos a analizar, pureza en el matrimonio, porque indudablemente que el buen ejercicio de este matrimonio depende de dos personas, ¿no? De dos individuos que apoyan, que aportan y que de alguna forma, hermanas, cumplen con las condiciones para que esto pueda ser llevadero, para que pueda ser durable y para que cumpla sus objetivos. En este sentido, no obstante que la idea de matrimonio en nuestros tiempos, por este pensamiento revolucionario de pronto que se ha dado en nuestros tiempos a través del feminismo o de esto que llaman machismo en otros puntos, hermanas, nos mueve a otras cosas, ¿no? Nos mueve a que las mujeres sean más independientes, a que no dependan totalmente del hombre. No obstante, hermanas, Pablo nos está diciendo que una forma de hacer que esto funcione, una forma de hacer que esto salga adelante, que tenga una forma de llevarse exitosamente. El apóstol Pablo que dice que es a través de sujetarse unos a otros. Y no, y lo decimos así porque la idea no es que la mujer sienta o piense que ella es la única que tiene que sujetarse. En el versículo 21 que nosotros leíamos, Pablo dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, tenemos esta postura de parte de Pablo y él nos invita a sujetarnos, pero unos a otros. Y después habla a la mujer y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como lo están al Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque en el propósito de encontrar nuestra salvación, de encontrar ese camino hacia la vida eterna que nosotros hemos conocido a través del Evangelio, creemos que es importante siempre sujetarnos a Dios a través de la buena obediencia, sujetarnos a Dios a través del consejo, a través del conocimiento de las leyes de nuestro Dios. Entonces, Pablo expresa esto y dice, tienen que sujetarse a sus maridos, así como se sujetan a Cristo. Y en este sentido, hermanas, eso es importante. Hoy podemos pensar, bueno, es que eso ya es retrógrada, es una idea o pensamiento de antaño, es algo que se dio hace mucho tiempo, pero la palabra de Dios nos está llamando a practicarlo, a seguirlo llevando, seguir llevándolo a cabo. Y es algo muy importante porque es el consejo de parte de nuestro Dios. ¿Por qué es importante que la mujer se sujete al marido? Porque el marido también está sujeto a alguien. ¿A quién en este caso? Pues a Cristo. Y dice la escritura que en este sentido, como lo hemos analizado en otros estudios, pues hay una cadena de sujeción, ¿no? Donde nuestro Dios tiene el punto más alto de jerarquía y donde todos nosotros nos sujetamos a esa voluntad divina y procuramos a través de nuestra obediencia ser leales a Dios. Bueno, ese es el primer punto. Pero en el segundo aspecto, Pablo pone un estándar muy alto porque en el versículo 25 de la lectura bíblica que comentamos, el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que Pablo comenta es algo muy profundo, es un estándar muy alto, pienso yo, hermanos, porque Pablo nos está diciendo que nosotros debemos amar a nuestras esposas, hablándole a los esposos, como Cristo amó a la iglesia.
Y el testimonio de la Escritura, hermanas, es que cuando Cristo quiso amar a la iglesia, dice la palabra, Él dio su vida por la iglesia, se ofreció a sí mismo por la iglesia. Y eso es algo muy grande porque nos enseña, hermanas, en profundidad lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Podemos pensar, bueno, eso es lo que Dios propone para el hombre, pero recordemos que la palabra de Dios es multiforme. La palabra de Dios se aplica tanto a hombre como a mujer. Si la escritura dice que la mujer tiene que sujetarse al marido, también leíamos en el versículo 21 que también el hombre tiene que sujetarse de alguna forma a Dios y a la mujer. Si decimos, hermanas, que el hombre tiene que cuidar de su mujer y amarla como Cristo amó a la iglesia, entonces tenemos que entender que el hombre puede esperar algo similar a esto que mencionamos, que la iglesia, que la mujer ame al marido, así como la iglesia ama a Cristo, ¿no? Bueno, es algo muy profundo, amadas hermanas, que vamos a desentrañar en los párrafos y versículos posteriores. Vamos entonces a pasar, hermanas, al versículo para memorizar. Y en este versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 4, constatamos esto que veníamos comentando al principio de nuestro estudio, porque Hebreos 13:4 dice lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13:4. Entonces, esto es importante. El matrimonio es honroso en todos, decimos, ¿no? Hemos analizado estudios en los que hemos hablado de segundas nupcias, en qué momento estas son válidas, se pueden llevar a cabo, lo hemos mencionado. Y pues la escritura lo dice, ya lo comentábamos hace un momento, no hay no hay un protocolo de ejecución en matrimonio bíblico, no hay un ejemplo del mismo, pero la Biblia no deja de darnos enseñanzas de que el matrimonio debe existir, ¿no? Bajo las costumbres y formas diversas que a través del tiempo se han venido dando, pero la escritura es clara cuando dice, porque honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces, Dios quiere que tengamos esta oportunidad de interactuar entre seres humanos, entre hombres y mujeres. Dios nos ha dado esta facultad de conocer a nuestra pareja idónea, hombre o mujer, pero Dios quiere que todo lo hagamos dentro de un sentido de orden. Y en esta parte, pues comentamos lo que a través de la escritura hemos descubierto, ¿no? Que Dios es un Dios de orden y Dios quiere que todo lo hagamos, pero con este sentido de dirección que la palabra de Dios nos da. Vamos entonces, hermanas, al tema bíblico, y en este tema bíblico vamos a analizar algunos aspectos importantes que se mencionan, pues, en este sentido sobre el tema que estamos leyendo. Hay un participante de nuestra reunión que tiene un número 1, hermanas. ¿Pueden poner su nombre? A ver, mi hermana Hermano, que tiene pasa mucho. voz. Mi nombre es Estela Soto. Pasa vos, hermana Estela, bienvenida. Bien, Gracias. ya la ubiqué, hermana Estela. Adelante, ¿nos puede apoyar con el primer párrafo? Gracias, hermana. Dice, el matrimonio es una institución divina establecida por Dios desde la creación del hombre y la mujer. No fue ideado por la sociedad ni es una invención cultural, sino un pacto sagrado que refleja la fidelidad, el amor y la unidad que Dios desea para su pueblo. El Señor establece normas claras para preservar la pureza en las relaciones conyugales, prohibiendo actos de incesto, adulterio y relaciones sexuales ilícitas. Estas leyes no solo tenían un propósito moral, sino que protegían la estructura familiar, la dignidad de las personas y la santidad del pueblo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Estela, ¿algún comentario que quiera hacernos con respecto a lo que leía, hermana? Bien, porque se expresaba, ¿no? Que es un acto que nuestro Dios nos ha heredado, que nuestro Dios pensó en el comienzo de su obra,
Y cuando lo leíamos, hermanos, pues recordábamos, creo que nos venía a la memoria aquel antecedente bíblico que vemos en Génesis capítulo 2 versículo 18, cuando nuestro Dios a través de el escrito que Moisés relata, analiza, ¿no? Y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda, ¿qué? Ayuda idónea, ¿no? Entonces, nuestro Dios forma esta idea, hermanos, de darle al hombre un apoyo, una ayuda. Entonces, es importante, amados hermanos, porque a partir de ahí se cumple lo que leíamos en Génesis capítulo 2 versículo 24, con respecto al mandamiento que Dios establece en el comienzo de su creación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, allegarse a su mujer, y serán dos en una sola carne. Con respecto a eso, hermanas, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 versículo 7 al 8, dice Marcos capítulo 10 versículos 7 y 8, hermanas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, recalca el escritor. Es algo bien importante, amadas hermanas, porque entonces, si Dios crea al hombre y después se da cuenta que está incompleto y Dios analiza que necesita una ayuda idónea y le da a la mujer, y la palabra de Dios dice que ambos son uno solo, vienen a constituirse un complemento importante para crear a un hombre. Hermanas, es importante entonces analizar, pues, el propósito en el que Dios nos hizo venir así, ¿no? El mundo lo dice, pues, con nuestra media naranja, ¿no? Con la costilla que nos hace falta, la costilla que Dios quitó a Adán para formar a la mujer. Y eso es muy importante porque nos enseña la necesidad que Dios analiza en su pensamiento que todos los seres humanos tenemos para necesariamente socializar con otra persona, con una mujer en este caso, en el caso de los hombres, y con un hombre en el caso de las mujeres, la necesidad que tenemos de complementarnos con una ayuda idónea que nos ayude a crecer, ¿no? En el pasaje que nuestra hermana leía del tema bíblico, se mencionaba, mis hermanas, pues que hay una serie de reglas allá en Levítico capítulo 18 que son importantes entender porque en el desconocimiento de la palabra que estamos ahora hablando, pues el hombre ha vivido en una forma libertina y, y no grata a los ojos de nuestro Dios, porque cuando Israel sale de la tierra de Egipto y nuestro Dios los lleva de camino a la tierra prometida, el Señor ve necesario, hermanas, hablarles a los hijos de Israel y pedirles que no hagan las cosas que veían hacerse en la tierra de Egipto y tampoco las costumbres que hacían en Canaán. Dice Levítico capítulo 18, mis hermanas, versículo 12 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y entonces aquí viene una serie de especificaciones, hermanas, que pueden ser ruidosas para nosotros, pueden parecer escandalosas, pero son importantes porque a través de ellas nuestro Dios expresa su deseo de hacer del pueblo de Dios una nación especial, ¿no? Y tenemos prohibiciones en el capítulo 18, versículo 6, que se mencionan. Dice el versículo 6, ningún varón se allega a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y de ahí, hermanas, vienen una serie de especificaciones muy importantes con respecto a la familia parental, la familia de cada uno de nosotros, la parentela de cada uno, y la prohibición de Dios es no hagas nada que sea abominable, que sea incestuoso, que forme parte de las costumbres y abominaciones que hacían los hijos de Canaán en este lugar, ¿no? En este hecho vemos en el versículo 15, hermano, vamos a saltarnos hasta el 15. Pueden leer todo el capítulo 18 y van a ver una serie
circunstancias muy complicadas que nuestro Dios pedía que no hicieran, pero en el versículo 15 dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Ahí está una regla, hermanas, bíblica muy importante para este hecho de la parte marital, ¿no? Versículo 16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas y es maldad. Si nosotros leemos todo el pasaje, todo el versículo 18, hermanas, nos saltamos un poquito al versículo 22. Dice el versículo 22, no te echarás con varón como con mujer porque es abominación. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mastigándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque es confusión. Entonces, en este sentido, nuestro Dios dejó muy claro a través de la ley, las ordenanzas que expresa a través del profeta Moisés, pues la serie de condiciones en las que Dios permite que esta unión matrimonial sea propia, ¿no? Y en ese sentido entendemos que a partir de la data de esta ley, nuestro Dios crea un orden para que el pueblo de nuestro Dios viva conforme a este mandamiento. Digo, hay excepciones previo a esto, ¿no? Tenemos el caso de Abraham, tenemos algunos antecedentes pasados que pudiéramos decir, oiga hermano, pero esto no se regula con lo que la ley dice. Bueno, la ley viene precisamente para ese hecho, para regular muchos aspectos que no estaban definidos en la antigüedad y que nuestro Dios dice, bueno, esto va a ser de esta manera, el mandamiento es ¿no? Y van a cumplirlo de esta forma. En razón a eso, entonces, viene a darse algo que nosotros conocemos como el matrimonio monógamo. ¿Qué es esto del matrimonio monógamo? Dice Proverbios capítulo 5, versículos 16 al 21, hermanas. Proverbios capítulo 5, versículos 16 al versículo 21. Vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas a apoyarnos a leer. Bien, vamos a invitar a nuestra hermana Juanita, capítulo 5 del libro de Proverbios, hermana Juanita, versículos 16 al 21. Adelante, hermana. 5, 16 al 21. Derramaste de por fuera tus fuentes en la plaza, los ríos de aguas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad, como sierva amada, graciosa, corza. Sus pechos sus pechos satisfagan en todo tiempo y en tu amor créate siempre, recréate siempre. Porque hijo mío, andarás ciego por la ajena, abrazarás el seno de la extraña. 21, hermana, por favor. Sí, permítame. Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considerará todos sus veredas. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Bien, en esta forma poética que el rey Salomón tiene, hermanas, de expresarse en razón al tema que estamos ahora viendo y de este concepto que mencionábamos, el matrimonio monógamo, el rey Salomón, hermanas, tiene una forma muy elocuente de hablar de este asunto, ¿no? De este propósito divino en el que Dios quiere que el hombre se conserve para su mujer y viceversa, ¿no? Que la mujer se conserve para su esposo. Y Salomón lo retrata de una forma, poética maravillosa, ¿no? En el versículo 17 que nuestra hermana leía, versículo 16, Salomón escribe, derrámense por de fuera tus fuentes, en las plazas los ríos de aguas, sean para ti solo, dice Salomón. Entonces, lo que Salomón está expresando en este pasaje es que
el amor que Dios permite que se dé en el matrimonio, el amor que Dios permite que se dé, hermanos, en el seno de la familia, pues es un amor que debe ser propio de los esposos, ¿no? Por eso en el pasaje que mi hermana leía, versículo 18, este, Salomón escribe y dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad, escribe Salomón. Y él expresa, ¿no? O sea, deleítate con tu mujer. Y después Salomón expresa lo siguiente en el versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Entonces, mencionábamos hace un momento, mis hermanas, el hecho de que en el propósito del pacto matrimonial que nosotros llevamos a cabo, dadas las costumbres propias de nuestra congregación, hermanas, nosotros tenemos claro que Dios atestigua ese matrimonio, pero ahora Salomón también nos dice algo importante. Salomón dice, bueno, ¿y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con la extraña? ¿Por qué no consideras que Dios también eh, examina el camino de los hombres y que el camino de los hombres no está oculto a los ojos de Dios, sino que Él considera todas sus veredas? Esto es importante, hermana, porque así como Dios atestigua nuestro, nuestro compromiso, nuestro juramento cuando comparecemos ante el altar de Dios y hacemos un juramento de fidelidad para nuestra esposa, para nuestro esposo. Salomón dice, bueno, no vayas por lo fácil, no te desvíes de lo que es sumamente importante y considera que si lo haces, los ojos de Dios también están atentos a ello. Bueno, esto que decimos, hermanas, tiene que tener un sustento. Vayamos al libro de Malaquías capítulo 2, porque allá en Malaquías capítulo 2 nuestro Dios tiene un reclamo para los hombres del pueblo. Vean qué les dice nuestro Dios a los hombres del pueblo en Malaquías capítulo 2, versículo 13 y versículos 14, hermanas. Dice Malaquías capítulo 2, versículos 13 y versículo 14. Hermana Yaret, por favor, apóyanos a leer esta cita bíblica. Sí, hermano, dice así. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Bien, bien, esta lectura que tenemos, hermanas, es muy importante porque en el versículo 13 que nuestra hermana comparte con nosotros, nuestro Dios le dice a los hijos de Israel, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, porque yo no miraré más a presente vuestro, dice, para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Dios se muestra enojado en este sentido, ¿no? Y expresa su inconformidad ante la forma en que los hijos de Israel llevan a cabo el cumplimiento de este pacto sagrado a través del matrimonio. Y cuando nuestro Dios les dice, bueno, y ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué Dios ya no quiere aceptar ofrenda de nuestras manos? ¿Por qué a Dios ya no le agrada lo que podemos ofrecer en su altar? Y Dios expresa eso en el versículo 14, ¿no? Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal. Entonces, eso que expresaba Salomón en el capítulo 5, hermanas, pues es importante. Aquí tenemos un segundo testigo y la palabra de Dios dice que nuestro Dios también atestigua cuando nosotros somos de alguna forma faltos a cumplir ese pacto que hemos de pronto hecho a los ojos de nuestro Dios. Y el Señor dice, porque yo he atestiguado. O sea, así como Dios atestigua nuestro compromiso, cuando venimos al trono de al altar de nuestro Dios y juramos delante de Él a través de un compromiso matrimonial, estar juntos, hacer una familia que sea de bendición, ser fieles unos a otros. Dios atestigua esto, pero también atestigua el proceder que nosotros pudiéramos tener en algún momento dado, ¿no? Y esto es algo grave,
porque la Escritura dice, hermanas, a través de esto que leemos, que nuestro Dios ve con malos ojos el hecho de que el hombre no sea íntegro en sus promesas, ¿no? O en el cumplimiento de las cosas que él ha hablado. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanos, rápidamente. Ahorita damos tiempo a que ustedes nos apoyen con sus comentarios. Veo aquí en el canal de mi hermana Juanita a mi hermana Sandy agregada. ¿Está ahí mi hermana Sandy? Bueno, pasa vos. Paso a vos, hermanita. ¿Nos apoyas con el siguiente párrafo, por favor? Sí, es el número 2, ¿verdad? Sí, hermana, por favor. Sí, dice así, Dios diseñó el matrimonio como un vínculo exclusivo, donde el amor se expresa no solo con afecto, sino también con compromiso, respeto y fidelidad. La pureza conyugal no se refiere únicamente al aspecto físico o sexual, sino también al corazón, a las intenciones y a la forma en que se construye la relación cada día. Hoy, el mundo justifica la infidelidad, normaliza el desprecio mutuo y trivializa los compromisos, al punto que los pactos matrimoniales se rompen con facilidad. Sin embargo, Dios nos impulsa a través de su palabra a honrar el matrimonio como un vínculo santo, diseñado para perdurar y fortalecerse y reflejar su fidelidad. Vivir el matrimonio con integridad implica rechazar la indiferencia y cultivar el respeto mutuo, sanar las heridas con humildad y renovar cada día el compromiso que un día se hizo delante del Señor. Amén. Amén, es bien importante. Gracias, hermana Sandy. Sí, hermano. ¿Algún comentario, hermana, que quiera hacernos con respecto a este segundo párrafo? Sí, hermano, yo nada más quisiera rescatar pues la parte donde digo todo me parece muy importante. Sin embargo, creo que lo más Ujú. común ahora, hoy en día, ¿no? Es justamente esa facilidad con la que pues el mundo, ¿no? Y incluso, no sé, me atrevo a decir que quizá también en nuestra iglesia se pudiera pensar en que se disuelva un matrimonio, ¿no? Quizá no sé, un malentendido, algo que a lo mejor no tiene como tanta gravidez, pero de Ujú. repente pues es muy fácil decir, Sirve, ¿no? ¿no? Mejor me separo, ajá, me separo Claro, y claro. ya, y no luchar justamente, ¿no? Porque aquí dice que es, pues luchar eso, implica que rechacemos la indiferencia, es decir, que pues como que comencemos a ignorarnos, ¿no? Y solo convivir por convivir. Y yo creo que eso debe ser ya muy feo, hermano, porque si al inicio te unes a alguien con la intención justamente de compartir tu vida y después solo decides estar por estar, creo yo que ya no estamos haciendo ese esfuerzo, ¿no? Al que el párrafo nos invita, de que justamente al convivir como pareja, pues seguramente habrá algunas diferencias, ¿no? Algunos malos entendidos, pero a través de eso pues podemos justamente fortalecernos, ¿no? Es decir, si platicamos, si de alguna manera nos ponemos de acuerdo y evitamos que existan malos entendidos y tenemos una buena comunicación, creo yo que ese es el esfuerzo que nos está pidiendo Dios, ¿no? Que de alguna manera pues nos atrevamos, ¿no? A limar eso y podamos, lo que usted decía, ¿no? Pues que ese vínculo se siga como quedando en nosotros y nuestro matrimonio también eh, sea un reflejo, hermano, pues, del amor que le tenemos a Dios, ¿no? Como usted mencionaba al inicio, pues Cristo, ¿no? Amó a la iglesia, es como una semejanza, ¿no? De que el hombre, pues también debe amar a la mujer, pero ¿por qué no también la mujer, hermano? Pues esforzarse por eso, ¿no? Y solo decir, pues es que como Cristo amó a la iglesia, mi esposo me tiene que amar y yo ya no voy a hacer nada, ¿no? Eso es responsabilidad solo de mi esposo y creo que no, que también, como usted decía, ¿no? La Biblia nos habla a hombres y a mujeres y en este caso, pues esforzarnos justamente para que esos vínculos no sean, pues, rotos, hermano. Gracias, hermana Sandy. Sí, hermanas, miren, tenemos que meditar en este asunto porque hoy en día son muchas causas las que unen un matrimonio, como son muchas tantas más las que lo disuelven, como expresaba nuestra hermana Sandy en su participación. Lo común, amadas hermanas, en este sentido, porque el párrafo explicaba que hay muchos propósitos, ¿no? Que pueden unir un matrimonio, pues puede ser la pasión que la pareja siente, el deseo de estar juntos, pero eso es parte, solamente una pequeña parte de lo que constituye el matrimonio, ¿no? Cuando la escritura dice, pero bueno, comentábamos Malaquías capítulo 2 versículo 15, decíamos, ¿no? La palabra de Dios dice, pues ¿qué no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios, guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. Este asunto, hermanas, en el que hemos mencionado que nuestro Dios
hizo en su propósito que el hombre y la mujer fueran uno solo. ¿Cómo lo hizo desde el principio? Bueno, cuando Dios quiso crear a la mujer, no hizo otra figura, decíamos, de barro e insufló en ella espíritu de vida para hacerla viviente. Dice la escritura que hizo caer sueño sobre el hombre, tomó una costilla de él y de esa costilla hizo una mujer. Cuando Adán ve a Eva, lo que él expresa es, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, como tomándola de sí mismo. Entonces, esto es importante por lo que expresa la palabra de nuestro Dios cuando la escritura dice en Efesios capítulo 5, regresando un poquito a Efesios, hermanas, la escritura dice en el capítulo 5, versículo 28, hermanas, dice así, Efesios 5, 28. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes versículo 28, perdón. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué cosa? A sí mismo se ama. Y esto es profundo. Lo comentaba nuestra hermana Sandy, ¿no? Hermanas, cuando nosotros meditamos en esta palabra de nuestro Dios y la escritura nos dice que el que ama a su mujer se ama a sí mismo, entonces, vaya, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es una sola y que lo expuesto por Cristo referente a amarás a tu prójimo como a ti mismo va de la mano en este sentido, ¿no? Y aplica de hombre a mujer y de mujer a hombre, porque lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a amar. En el mundo, hemos entendido conceptos de amor, ¿no? Hemos entendido ideas de cómo el hombre, crea compromisos, mencionábamos, a través de la pasión, a través del gusto que tienen unos por otros, pero Dios nos enseña a amar bajo el esquema de una decisión. Y eso puede ser, puede resultar un poco complejo, pero amar es una decisión, hermanos, una decisión que Dios nos llama a vivir todos los días de nuestra vida. Cuando Dios nos amó, dice la escritura, a través de Juan, dice, en esto se mostró el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Dios quiso amarnos, fue una decisión de parte de Dios y Él busca darnos este conocimiento, este consejo al corazón, para que entendamos en este sentido cómo debe desarrollarse pues ese amor dentro del vínculo matrimonial. Vayamos al tercer párrafo de nuestro cuaderno, vamos adelantando. Gracias, hermana Sandy. Vayamos con nuestra hermana Isabel Morín en el tercer párrafo, por favor, mi hermana. Cuidar el matrimonio no implica solo entender lo externo, como la apariencia, los compromisos sociales o las rutinas del hogar, sino también profundizar en el corazón del vínculo conyugal, cultivar la comunicación sincera, resolver los conflictos con sabiduría, evitar palabras hirientes, fomentar un ambiente donde reine el respeto mutuo. El respeto no es una sumisión ciega ni imposición, sino una expresión de amor maduro y reconoce al otro como una persona digna de atención, digna y cuidado. Del mismo modo, la fidelidad no se limita a la ausencia de la traición física o emocional, sino que se manifiesta en la presencia constante de entrega, apoyo y lealtad a lo cotidiano, en los detalles de la paciencia durante los desacuerdos, en el cumplimiento de las promesas y el compromiso firme de construir juntos un hogar conforme a la voluntad de Dios. Aquí, hermano, pues lo que yo podemos decir que en ocasiones de verdad que hablamos muy hiriente a nuestras esposas o esposos y a veces esas palabras duelen más que los golpes, hermano. Somos irrespetuosas, luego ya no tenemos ni ahora sí el recato, la prudencia de que están las hermanas ahí junto y faltamos al respeto, hablamos mal de nuestros esposos. Se ha perdido esos valores, hermano. Y a veces yo lo veo un poquito complicado aconsejar, porque como decía la hermana Sandy, allá hay matrimonios, hermano, y es dentro de la iglesia, que
que preferimos vivir en casa, pero ya cada quien en cuartos separados. Ya como que, no, ¿para qué hablo? No me va a entender. ¿Para qué siempre es lo mismo? Y lo dejamos tan así, hermano, que se acaba el amor, que se apaga esa chispa que algún día nos unió. Y pues más que nada es la falta de respeto que se pierde en todo esto, hermano, y perdemos la paciencia. Ya mejor lo dejo así, ya ni paciencia tengo porque ya está por demás. Y entonces eso es lo que nos lleva, hermanos, que dormamos a cuartos separados, que se acabe ese amor y que no luchemos. Eso es todo, hermano. Sí, hermana, gracias. Sí, hermano, por eso comentábamos, es importante lo que mi hermana expresa. Entendiendo este aspecto, hermanas, ninguno de nosotros fue enseñado, ninguno de nosotros ha recibido esta educación anteriormente, y la Escritura dice que la palabra de nuestro Dios puede tener un cumplimiento a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es a tiempo, hermanas, entendemos que es como en este momento, ¿no? Nosotros que lo estamos ahora hablando, que probablemente algunos de nuestros hermanos jóvenes que se han casado recientemente pues tienen este conocimiento, sabrán que es importante entonces tomar el consejo de Dios como mi hermana lo expresa, eh, aprender a tener esta serie de condiciones en las que cumplir el consejo de Dios será importante para el buen desarrollo de un matrimonio. Ninguno de nosotros nace sabiendo, eso es un hecho. Y en algunos casos también la palabra de Dios dice que la escritura puede llegar a nosotros fuera de tiempo. Cuando es fuera de tiempo, lamentablemente habremos cometido muchos errores que nos cuestan caro, ¿no? Muchos errores que nos sentencian a vivir una serie de condiciones, como lo que expresaba nuestra hermana Isabel, ¿no? Que haya una dificultad para sustentar nuestro matrimonio, que vivamos ya en condiciones dadas muy difíciles. En ese sentido, la palabra de Dios nos aconseja, hermanas. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Hermanas. Vamos a tomar el consejo de Pedro porque se pueden dar muchos escenarios en este sentido de lo que estamos ahora comentando, pero vaya, nunca va a estar de más que nosotros tengamos el consejo de parte de nuestro Dios y que entendamos lo que el Señor quiere. Dice el versículo 1 y 2: Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Esto nadie lo aprende, hermanas, de la noche a la mañana. Y mi hermana lo expresaba, ¿no? De pronto nuestras mujercitas tienen que aprender a dar este testimonio, así como los hombres tenemos que aprender a dar el testimonio del buen trato a nuestras mujeres, porque dice más adelante el apóstol Pablo, hermanos, versículo 6: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, pero haciendo bien, dice Pablo. Ustedes pueden ser hijas de Sara, que obedecía a Abraham, si hacen obras buenas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y no seréis espantadas de ningún temor, dice Pedro. Pero después Pedro expresa este consejo a los hombres, hermanas, ¿no? Y les dice: vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Y luego viene algo importante, hermanas, que yo he recalcado repetidas ocasiones. Recuerdo que en cierta ocasión platicaba con los hermanos de una congregación donde me tocó atender un tiempo y les decía a los hermanos, porque tratábamos este tema de la interacción matrimonial, y les decía a los hermanos: es que ustedes tienen, todos tenemos necesidad de pacificarnos cuando tenemos dificultades con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque cuando no lo hacemos, Dios no escucha nuestras oraciones. Y los hermanos me decían: ¿cómo cree, hermano? ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 3, versículo 7. La Biblia dice, hermanas, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Usted puede estar en todo el propósito de santidad, puede estar en todo el propósito de comunión con Dios, puede tener el propósito de dedicación al Señor, pero si usted no tiene una vida que sea acorde a la voluntad de Dios en el sentido de la buena interacción entre esposo y esposa, dice la Biblia que sus oraciones son impedidas.
Y esto concuerda con lo que nosotros leíamos en el Evangelio en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 13, donde nuestro Dios reclama a los hijos de Israel y les dice, una vez más vuelven a llenar el altar de lágrimas, porque yo no voy a recibir más ofrenda y presente de ustedes. No lo voy a hacer y no quiero hacerlo porque ustedes preguntarán por qué. Pues porque Dios ha atestiguado entre ustedes y la mujer de su mocedad contra la cual han sido desleales, dice nuestro Dios, ¿no? Entonces vemos este aspecto tan importante y la necesidad, hermanas, que tenemos todos nosotros, ¿eh? Siempre tenemos la oportunidad de crecer, de cambiar nuestros pensamientos, de moldearnos a la voluntad de nuestro Dios, entendiendo que quizás hemos tomado tarde este consejo, quizás no fue el momento oportuno, pero hermana, siempre hay oportunidad de hacerlo. Creo que en este sentido Dios nos da la facultad de tomar su palabra y de aplicarla y de aprenderla, porque eso es lo que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, la facultad de seguir aprendiendo, de seguir agregando conocimiento de la palabra de nuestro Dios a nuestro pensar y de seguir predisponiendo la voluntad de Dios en nuestro corazón para obrarla de acuerdo a esa justicia que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? En ese sentido, pues hablamos de un compromiso que es importante, que es necesario, hermanos, hacer y llevar a cabo. Proverbios 2, versículos 16 y 17, hermanos. Para pasar al siguiente párrafo, vamos a ir terminando con este estudio. Dice Proverbios 2, versículos 16 y 17 para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, que desampara al príncipe de su mocedad y se olvida del pacto de su Dios. ¿De qué pacto de su Dios habla esta escritura, hermanos? Pues precisamente del pacto matrimonial. Dice la escritura, para guardar, librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, pero que finalmente rompe ese compromiso de pacto con su Dios, ese compromiso de pacto con su esposo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros seamos entendidos en este sentido de lo que Dios espera de cada uno de nosotros y de lo importante que es, como el tema que estamos ahora analizando lo dice, haya una pureza en nuestro matrimonio, un compromiso por hacer que las cosas funcionen, un compromiso por amarnos unos a otros, por sujetarnos los unos a los otros, como lo comentábamos al principio, y hacer que el amor de Cristo habite en nuestros corazones. Vayamos al siguiente párrafo, siguientes dos párrafos, hermanos, y vamos a terminar con el material explicativo. Mi hermana Yared, por favor, apóyanos a leer los siguientes dos párrafos. Sí, hermano, dice así. Así como las leyes del Levítico protegían al matrimonio del deterioro moral y del daño espiritual, hoy debemos seguir cuidando este pacto con herramientas espirituales. Oración en pareja, acuerdos sinceros, apoyo emocional y decisiones que reflejan el temor de Dios. El matrimonio es más que un contrato legal o una convivencia social. Es una representación del amor de Dios hacia su pueblo. Cuando cuidamos nuestro matrimonio, glorificamos a Dios y bendecimos a nuestras familias y a la congregación. Cada pareja que decide vivir conforme a la palabra de Dios se convierte en una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Valorar el matrimonio como un pacto santo es reconocer que cada promesa hecha ante Dios debe ser honrada, cuidada, renovada y protegida con humildad, sabiduría y un amor constante que refleje el compromiso del Señor con su pueblo. Amén. Amén. Gracias, hermana Yared. ¿Algún comentario, hermana? Al final de todo el cuaderno, hermano, a mí Sí, me hermana. deja esta reflexión que, aquí que como dice, vivir como pareja es una decisión y más vivir en santidad y comunión con Dios como pareja también es una decisión. Y a veces yo me pongo a pensar, la Biblia nos habla mucho de que hace esta comparación de que el hombre y la mujer se vuelven una sola carne, pero a veces creo que se nos olvida que sí, a lo mejor termina siendo una sola carne con alguien, pero pareciera que la vida en santidad con Dios es como que un camino separado entre cada uno. A veces yo casi no escucho a las personas que digan, ay, es que he estado orando con mi esposo
juntos, porque tenemos este horario en el que oramos juntos. Usualmente cada quien lleva su vida, su relación con Dios como que por separado. Y a veces, creo que sí se nos olvida que también es una decisión de que si terminan siendo una sola carne, también tendríamos que hacer ese tipo de cosas con la pareja, orar, tener propósitos en comunes de ayuno, es así como a veces te vas a cenar o sales a comer y solamente son ellos dos, también cuando sales a orar o a predicar o vamos a evangelizar a estas personas, como que también tener ese tipo de acuerdos y de citas de actividades que glorifiquen a Dios. Y como segundo punto, a mí me deja mucho la reflexión de que yo considero que cuando yo me casé, yo la verdad no entré al matrimonio con estas ideologías, hermano. Si soy honesta, creo que mi ideología del matrimonio era completamente diferente. Estaba como que más enfocada a como que las ideas del mundo. Entonces, cuando yo leo los cuadernos y todas las otras lecciones, yo le doy muchas las gracias a Dios porque me permite primero tener el conocimiento para entender lo que Él realmente quiere del matrimonio y cuál es su visión del matrimonio. Y eso a mí me ha permitido ver muchas perspectivas y comprender también cuál es la visión de Dios y que claro, está muy, muy distante a la perspectiva que tiene el mundo, hermano. Ese sería mi Claro. comentario. Sí, hermana, Dios te bendiga. Pues sí, hermanas, por eso decíamos, ¿no? El tema que hoy presentamos y que será motivo de estudio el próximo sábado es importante porque nos invita a eso, ¿no? A reflexionar en lo que hemos aprendido del mundo. Mi hermana Sandy lo comentaba hace un momento y decía, bueno, para el mundo hoy en día es muy fácil, ¿no? Escudarse en argumentos, en posiciones que el mundo tiene y decir, bueno, es que el matrimonio no funciona, es que tenemos estas diferencias. Digo, estos argumentos que el mundo ha elaborado y que son tan complicados, ¿no? Eso que el mundo ha ideado para dar fin a uniones tan importantes y que de pronto ha hecho una idea tan pobre de lo que es el matrimonio, como decía nuestra hermana Yared. Esto que nosotros estamos hoy hablando, hermanas, es algo sumamente importante. Al principio de nuestro estudio mencionábamos que Dios hizo que el hombre no habitara solo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2:18, y luego dijo, haré la ayuda idónea. Entonces nuestro Dios expresó a través del versículo 24 que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se allegaría a su mujer. En este sentido, Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, nos enseña, hermanas, el misterio que hay dentro de todo esto, porque también Pedro lo expresa en su carta, también Pedro lo proyecta, pero Oseas capítulo 2, versículo 19 y 20 nos habla muy claramente, muy enfáticamente de lo que Dios planea hacer con nosotros en el futuro. ¿Por qué es importante la necesidad? Porque es imperante, hermanas, la ocasión de que nosotros aprendamos a convivir unos con otros, que aprendamos a sujetarnos unos a otros, que aprendamos a amarnos unos a otros, a sobrellevarnos, a procurarnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Bueno, la Escritura lo expresa así. Oseas 2, versículos 19 y 20 dice más. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte he conmigo en justicia, juicio y misericordia y miseraciones. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová tu Dios, dice la Escritura. Pues es algo bien importante, bien profundo, hermanos, porque la fidelidad que hoy aprendamos, el compromiso que hoy entendamos para fortalecer nuestro matrimonio, para comprometernos a amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, será importante porque eso es lo que quiere que Dios que aprendamos. Porque el propósito de Dios es que en un futuro nos podamos unir con Él, como la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que habrán de suceder las bodas del Cordero, ¿no? Por eso cuando el apóstol Pablo expresa esto en primera carta de Pedro, Pedro con todas sus recomendaciones para las familias de la iglesia, para
las familias que componen la congregación, pues Pedro habla de todas estas cosas, ¿no? Bien, voy a leer, hermanas, pero me parece que es Pablo en carta a los Efesios. Sí, hermanas, es Pablo en carta a los Efesios. Dice Efesios capítulo 5, es parte de las lecturas que nosotros teníamos. Y voy a leer desde el versículo 29. Dice así: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Pablo está mencionando a los esposos cómo espera que amen a sus esposas. Hermanas, y créanme que analizo por esto que estamos ahora viendo, que si los esposos tuviéramos ese compromiso de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y si las esposas quisiésemos amar a nuestros esposos como la iglesia ama a Cristo y estar sujetas a él, el matrimonio sería un éxito en todos sentidos, porque la palabra de Dios nos da las claves para hacer que esto funcione, para que salga adelante, ¿no? Entonces dice la escritura, hermanos, en el versículo 32, este misterio grande es más yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido, ¿no? Entonces terminamos con esta parte tan importante, tan hermosa, que la palabra de nuestro Dios expresa en esta parte de la escritura. Filipenses capítulo 2, aquí adelantito, hermanas, versículos 12 al 16, expresa lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estoy en Filipenses 2, versículos 12 al 16, hermanas. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos ha revelado lo que tenemos que hacer, nos ha dado su consejo, su palabra, y Dios quiere que nosotros obremos la voluntad que Él nos ha expresado, dice el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna, perversa, entre las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la palabra de Dios nos llama a hacer la diferencia en este mundo, hermanas, como lo hemos estudiado a través de la exposición de este tema. El Maestro Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos llama a ser un ejemplo. Y ya sé que muchos de ustedes dirán: bueno, hermano, es que no hemos sido un ejemplo, y eso no está bien. Claro que no está bien, hermanas, pero Dios nos capacita y nos da la oportunidad de rehacer nuestra vida. Dios nos capacita y nos da la facultad de entender cosas que no asimilábamos en otro tiempo. Y como lo mencionaba hace un momento, la escritura dice que su palabra, la palabra de Dios, se cumple en nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Habrá situaciones en las que la palabra de Dios llegará tarde, pero nunca es tarde, hermanas, eso sí es un hecho, para empezar a cumplir lo que Dios nos ha mandado y para poner en práctica la palabra que Dios nos ha compartido. Hermanas, entonces es importante tener en cuenta esto. Podemos agregar algunas citas bíblicas al material que hemos estudiado hoy. Eclesiastés 5, versículos 4 al 6, habla de que cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en cumplirla. Y cuando nosotros nos presentamos en el altar para participar de un enlace matrimonial, tenemos que tomar bien en cuenta, hermanas, lo que estamos proponiendo delante de nuestro Dios, porque es un compromiso que nos tenemos que esforzar por llevar adelante, por cumplir hasta lo último de nuestros días. Y es como Dios va a conocernos, como hombres y mujeres que son fieles a sus compromisos, que son íntegros en sus compromisos, o que son vacilantes, ¿no?, en sus promesas. Bueno, 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, hermanas, que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu,
con toda obra que nosotros llevemos a cabo. En este sentido, pues el matrimonio forma parte de nuestra convivencia, ¿no? Mateo 5, versículos 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nunca vamos a igualar la perfección de Dios, pero sí podemos imitar lo bueno que Dios es. En ese sentido, la palabra de Dios nos llama a ser íntegros en esta parte, ¿no? Filipenses 4, 7 al 9 dice que cuando nosotros vivamos conforme al mandamiento y al consejo de nuestro Dios, el Dios de paz habitará en medio de nosotros, hermanas. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Comentarios, preguntas, dudas que tengan ustedes. Ya nos extendimos un poco, mis hermanos. Adelante, ¿quién tiene alguna pregunta, duda o comentario? Yo, hermano, nada más es Mi bueno hermana aclarar Isabel, sí, algo, hermano. sí. Comentaba aquí sobre el matrimonio, los que son casados en la iglesia, por lo que yo he Ujú. escuchado en ocasiones, a veces de relajo, que Sí, dicen, hermano. ustedes porque pues son casadas en la iglesia deben de tener más cuidado, pues nosotros todavía como que no, nada más por lo civil. Debemos de tener mucho cuidado en esa parte también. Y yo así como que todo estuvo muy claro, hermano, dice cómo Ujú. honrar el matrimonio, yo lo veo así como con amor incondicional, con comunicación, fidelidad y compromiso, respeto, perdón, oración y vivir como Dios manda, como usted lo dijo, tener Claro. tiempo de calidad con nuestro esposo, siempre ser agradecidas con él hasta por cuando nos da nuestro gasto, gracias amor, con respeto, no sé, y seguir cultivando sobre todo el amor, hermano, eso es todo. Sí, hermana, gracias. Es importante. Mire eso que comenta mi hermana, Isabel, yo lo he escuchado, ¿no? Pero recordemos, amados hermanos, que la palabra de nuestro Dios dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que eh, la única diferencia que nosotros podemos notar en esta parte es que no conozcamos y que estemos en el conocimiento. Ya lo hemos mencionado, puede darse la situación en la que mis hermanos pues no se hayan casado todavía, hayan llegado a la iglesia, estaban viviendo en unión libre, terminaron casándose por el civil solamente porque la iglesia no les aceptaba un matrimonio eclesiástico por vivir ya en unión libre y quizás tener familia, ¿no? No obstante, como ya lo expresamos, la palabra de Dios tiene un cumplimiento a tiempo y fuera de tiempo. Si anteriormente no lo llevamos a cabo porque no fue parte de nuestro conocimiento, la Escritura dice que Dios perdona los tiempos de nuestra ignorancia. Pero la Biblia dice también que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una vez que nosotros venimos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, Dios espera algo de nosotros. Dios espera que honremos su voluntad. Por eso decimos que estudios como el que ahora analizamos son importantes, porque Dios nos muestra la forma en que debemos desenvolvernos como personas, ¿no? La forma en que debemos comprometernos delante de nuestro Dios para obrar lo que es justo y agradable delante de Él. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario, mis hermanas? Dios bendiga a nuestra hermana Isabel, hermana Estela, mi hermana Yared, mi hermana Sandy, mi hermana Juanita. ¿Ninguna pregunta? Bien, hermanos, vamos a pasar a la última parte. Pues Sí, nada más, hermana, hermano, nada mi más hermana sería Juanita. que pasamos, hermano, nada más sería de que sí cultivar el amor, el respeto y el respeto dentro y fuera, bueno, en la casa de oración también, porque se ha perdido todo eso, se ve bueno, yo me ha tocado ver en los esposos. Yo no tengo esposo, pero veo y yo digo, pues no, como decía la hermana Sandy, las hermanas que han ahorita opinado, ¿por qué cuando te casas con ese amor que decimos que es para siempre y no lo es? Bueno, yo lo he visto, yo no tengo esposo, pero me doy cuenta de que ya se perdió en las hermanas el respeto como esposos, atenderlos dentro y fuera, porque dice que debemos de ser ejemplo, no nada más en la iglesia o no nada más en tu casa, sino dentro y fuera, porque nosotros somos luz ante el mundo. Entonces, qué reflejamos o qué damos de testimonio o de nuestros actos hacia adentro y fuera pues o sea, ¿cómo le diré? De nuestros vecinos, de nuestros hermanos, Claro, nuestra claro, hermana, sí. familia, de nuestros hijos. Entonces, debe de ser algo, pero que sea sincero, ¿no? Algo verdadero, que no sea como que apariencia, para que me vean que pues soy feliz,
o para que me vean que cómo lo trato, cómo me trata. Pero no, hermano, yo ya Claro, me he dado claro. cuenta que se ha perdido todo, el respeto. Se ha perdido el Bueno, respeto, el amor. ese sería un llamado. Gracias, hermana, Juanita. Sería un llamado, ¿no? A cultivarlo para nuestros Ajá. hermanos y hermanas que habrán de ver esta retransmisión, pues consentirán en el hecho del comentario que hace mi hermana Juanita. Es un llamado a que todos promovamos eso, ¿no? Que no Sí. dejemos perderse lo que es tan importante, el respeto, decía mi hermana Juanita, la buena interacción entre esposos, ¿no? El cuidado que el esposo tiene de la esposa y viceversa, siempre será importante. Ya lo expresábamos en el desarrollo de la escuela. Cristo dijo que Dios espera que nosotros seamos una luz en el mundo, como lo leíamos también en Filipenses. Dios espera que alumbremos al mundo con una forma diferente de ver el compromiso, ¿no? El matrimonio. Y esto es importante, no obstante, hermanas, que tendremos altibajos, porque el matrimonio es eso, es un aprendizaje continuo de convivencia, de resolución de conflictos, de conversaciones. No obstante, Dios nos pide pues que hagamos el esfuerzo, ¿no? Por ser ese testimonio y por llevar a cabo esto que Dios nos ha ordenado, pues cumplir. Porque el día de mañana notaremos, hermanas, en este sentido, como lo expresábamos, que esto es un misterio. Usted no solamente se sujeta a su marido, usted se sujeta a Dios a través de cumplir esta ordenanza. Usted no solamente honra a su esposa, usted honra a Dios cuando honra a su esposa. No sé si en este desarrollo de estudio se dan cuenta, hermanas, de cómo Dios nos enseña a imitar su acción, ¿no? Nos enseña a amar, porque nosotros honestamente, hermanas, no sabemos. O sea, nos limitamos a imitar patrones o costumbres que vemos en el mundo, pero el amor que Dios nos muestra es mucho más profundo. Dios quiere que nosotros aprendamos de fidelidad, que aprendamos de pureza, como lo estamos ahora viendo, que aprendamos de respeto, que aprendamos de comunión, de fidelidad, como Dios espera, amados hermanos, el día de mañana, que la iglesia se una a Cristo a través de esas bodas del Cordero y que seamos uno con el Señor. Vamos a leer las últimas partes de la actividad en la iglesia, ya terminamos. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil organizan una charla titulada Honrando mi matrimonio conforme a la palabra. Inician con una reflexión breve sobre la fidelidad, el respeto y la pureza conyugal, y luego formen grupos pequeños para compartir experiencias, retos y consejos prácticos. Después, cada grupo escriba una lista de compromisos espirituales y emocionales que cada mujer creyente puede practicar para fortalecer su matrimonio. Actividad en casa. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tu respuesta en la próxima sesión. ¿Estoy cuidando mi matrimonio como un pacto santo ante Dios o lo estoy tratando como una simple relación emocional o legal? Bueno, aquí entra lo que mis hermanas decían, ¿no? ¿Cómo estamos cuidando eso que nos une a los ojos de Dios? Y es interesante que pues este estudio también lo tomemos como una oportunidad de reflexionar lo que estamos haciendo en nuestro compromiso matrimonial. Pregunta 2. ¿Qué áreas de mi relación conyugal necesitan ser fortalecidas a través del respeto, la comunicación y el perdón? ¿De qué manera puede ser una influencia positiva en mi hogar para que el amor y la fidelidad sean visibles entre mis hijos, mi pareja y mi congregación? Bueno, aquí vienen parte de los comentarios que hacían nuestras hermanas y creemos que en efecto, hermanas, hay mucho que tenemos que aprender, mucho que tenemos que rescatar para llevarlo a la práctica. El ejercicio del buen matrimonio tiene que verse, ¿no, hermanas? Nuestros jóvenes, hermanas jóvenes como hermanitos jóvenes, doncellas y príncipes tienen que ver en cada uno de los matrimonios de la iglesia de Dios un ejemplo, ¿no? Nos motive a formar matrimonios en la iglesia. En uno de los párrafos decía que estos pueden ser matrimonios que edifiquen el corazón de muchos otros, que honren a Dios, que hagan fuerte una congregación, porque hoy por hoy la familia siempre será el núcleo de toda sociedad y en este caso de nuestra congregación. Vamos a terminar así el tiempo de estudio de la palabra, hermanos. Vamos un poco avanzados en tiempo. Las invito a que hagamos una oración para dar por terminado este tiempo. Agradezcamos, hermanas. Soberano y eterno Padre, Señor del universo, Dios Todopoderoso que moras en luz inaccesible, a este lugar santo donde tú moras, Señor, le elevamos nuestra súplica y te agradecemos, Padre eterno, la bendición de meditar en tu palabra como lo hemos hecho en esta tarde.
reflexionar, eterno Dios, en el propósito de tu voluntad que nos ha llevado, Señor, a constituir matrimonios y familias en tu congregación. Eterno Señor, nos buscamos moldear de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al consejo que tú nos has dado. Buscamos, eterno Dios, transformar nuestras vidas y ser el ejemplo de bien que tú has buscado, Señor, en cada uno de nosotros. Padre eterno, tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor eterno, pues la rebeldía que nos identifica. Sabes, eterno Dios, la costumbre que el mundo nos ha dejado, pero hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que tú transformes nuestro pensamiento, que nos des el concepto, Señor, y la idea original tuya para vivir de acuerdo a tu voluntad, y que con tu bendición, eterno Dios, el núcleo que constituye las familias de tu congregación, Padre eterno, sirvan de ejemplo para edificar el corazón de muchas familias, de muchas congregaciones, eterno Dios, que vendrán pues a este conocimiento y que formarán parte, Señor, de la salvación que tú has dado al mundo. Concédenos hallar gracia en tus ojos, Padre eterno, para cumplir esto, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Recibe nuestra adoración y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que participan de este servicio, a quienes habrán de escucharnos a través de la retransmisión, que todo sea para tu honra y gloria, y que tu pueblo sea edificado, Señor, como lo esperamos. Te damos gracias por todo lo recibido, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, amadas hermanas, muchas gracias por conectarse. Dios les bendiga. Si Dios permite, el próximo domingo las esperamos. Recuerden que tenemos una cita para el tiempo de estudio de lección femenil. Que Dios les guarde, hermanas, que tengan una semana muy productiva. Paz a vosotras. Pueden encender sus micrófonos. Paz a vos, hermano. También Dios lo bendiga a usted por este tiempo que nos comparte. Gracias, hermana Isabel. Pasados, hermano. Dios le bendiga. Que tenga una excelente semana. Igualmente, hermanas, paz a vosotras.